Mm. Reavivados por tu palabra. Un capítulo cada día. Libro de Salmos. Capítulo 93. La majestad de Jehová. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová. Los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Libro de Salmos, capítulo 93. Lea cada día un capítulo de la Biblia. Le hará sabio para su salvación. Amén. El pastor Adolfo Pasa nos presenta el primer análisis de este salmo. El Salmo 93 se clasifica como una canción de entronización que describe a Dios sentado en su trono, después de la victoria sobre las fuerzas del mal, simbolizado por las tormentas del mar. Lo interesante es que la versión griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, pone un título en este salmo, que lo conecta con el día de reposo, porque el lenguaje del texto se refiere a la narrativa de la creación del mundo, como se describe en el libro de Génesis. El Salmo dice en el versículo 1 que Dios estableció el mundo. El versículo 4 describe el escenario. Pero el Señor en lo alto es más poderoso que el rugido de las grandes aguas, que las poderosas olas del mar. Curiosamente, en la liturgia judía, este salmo fue recitado los viernes por la noche en preparación para el sábado. Esto se hizo para que el séptimo día de la semana se mantuviera como un memorial eterno de la creación. ¿Sabes? Desafortunadamente vivimos en una sociedad en la que muchos académicos asocian la creencia en el Dios creador como sinónimo de bajo intelecto. Es como si ser creyente no fuera compatible con ser inteligente. Contrariamente a tales prejuicios, el matemático británico John Lennox, de la Universidad de Oxford, defiende con argumentos sólidos la posibilidad de la coexistencia entre el conocimiento científico y la religión. En su libro ¿Por qué la ciencia no puede enterrar a Dios?, declara el punto de apertura del capítulo: Dios es una hipótesis innecesaria. El éxito mismo de la ciencia también nos ha llevado a la idea de que, al lograr comprender los mecanismos del universo sin apelar a Dios, podemos concluir con seguridad que nunca hubo un Dios que diseñó y creó este universo. Ilustrando esta falacia, Lennox usa el ejemplo de un automóvil. En resumen, declara: del mismo modo en que podemos entender completamente cómo funciona un automóvil, no significa que el vehículo no tuviera un creador. Si no hubiera un diseñador de automóviles, no habría mecanismos para tratar de entender. Por lo tanto, para Lennox es posible creer inteligentemente en Dios. No hay necesidad de elegir entre intelectualidad y fe. Ambos pueden caminar juntos, como Einstein declaró acertadamente. La ciencia sin religión está coja, y la religión sin ciencia está ciega.
Agradecemos a la familia Padilla y al Ministerio de Jesús San, Cristo viene, por el análisis de el Salmo 93 correspondiente a la fecha, agosto 7. La serie Feliz para Siempre presenta la Biblia al día. En este segundo segmento vamos a presentar el Salmo 93 desde la perspectiva TISU. El Salmo 93, cuyo título es La Majestad de Jehová. Vamos a analizar este salmo desde la versión Reina Valera 1960. El Salmo 93 es un poema lírico que forma parte del libro de los Salmos en el Antiguo Testamento, o sea, de la Biblia. A continuación veamos el análisis de este salmo. Su estructura. El Salmo 93 se compone de 5 versículos y se caracteriza por su brevedad y concisión. Aunque es corto, contiene una profunda reflexión sobre la soberanía y majestuosidad de Dios. Tema principal. El tema central del Salmo 93 es la supremacía de Dios sobre todas las cosas, incluyendo los elementos naturales y el caos del mundo. El Salmo resalta la inquebrantable estabilidad del trono divino y cómo Dios gobierna con firmeza sobre su creación. Analicemos verso por verso. Primer versículo. Jehová reina. Se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. En este versículo se declara la soberanía de Dios como Rey Supremo. La imagen de vestirse con magnificencia y poder simboliza la majestuosidad divina. El versículo establece que Dios es quien sostiene y mantiene el mundo en su lugar, infundiendo una sensación de estabilidad y orden. Versículo 2. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Aquí se reafirma la estabilidad del trono de Dios. La frase tú eres eternamente enfatiza la eternidad y permanencia de Dios como gobernante supremo. Versículo 3. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Se describe una escena donde los ríos rugen y se agitan, posiblemente representando el caos y las dificultades del mundo. A pesar de este tumulto, el versículo anterior y lo siguiente transmiten la idea de que Dios permanece inmutable y por encima de cualquier disturbio. Versículo 4. Jehová es en las alturas, es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Aquí se compara el poder de Dios con el estruendo de las aguas y las olas del mar,
lo que conocemos como un tsunami. La conclusión es que la magnitud del poder divino supera cualquier tsunami que la naturaleza pueda presentar, más imponente y desafiante. El último versículo. Versículo 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová, por los siglos y para siempre. Amigo, el Salmo concluye con una afirmación sobre la solidez de los testimonios de Dios. Se resalta la santidad que caracteriza la morada de Dios, y se enfatiza su eternidad y constancia. En cuanto al significado espiritual, el Salmo 93 invita a la reflexión sobre la majestuosidad y el dominio absoluto de Dios sobre la creación y los acontecimientos del mundo. Sirve como un recordatorio de que a pesar de las advertencias y el caos, hoy podríamos llamarle las pandemias, Dios permanece inmutable y en control. Esta perspectiva puede brindar consuelo y fortaleza a aquellos que enfrentan desafíos en sus vidas, alentándolos a confiar en la soberanía de Dios. En resumen, el Salmo 93, según lo registra la versión Reina Valera 1960, resalta la supremacía de Dios sobre la creación y el caos, recordando a los creyentes la constancia y el poder divino en medio de las vicisitudes de la vida. En cuanto a su relación con el Nuevo Testamento y su relevancia al Nuevo Testamento, el Salmo 93 del Antiguo Testamento, que habla sobre la soberanía y el poder de Dios sobre la creación, encuentra paralelismos temáticos en varios pasajes del Nuevo Testamento. A continuación le presento algunos de estos ejemplos de cómo los conceptos presentados en el Salmo 93 se relacionan con enseñanzas y conceptos del Nuevo Testamento. Como dos árboles que crecen uno al lado del otro en sentido paralelo. Nunca llegan a tocarse, pero por sus ramas se mantienen unidos. El Antiguo y el Nuevo Testamento así siguen hacia adelante en la historia. Algunas de las lecciones y conexiones que se pueden hacer. Primero, la soberanía y el poder de Cristo. El Salmo 93 enfatiza la magnificencia y el poder de Dios como Rey Supremo sobre la creación. En el Nuevo Testamento se presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Rey de Reyes. En pasajes como Mateo 28, 18, Jesús declara:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto refuerza la idea de que Dios a través de Cristo ejerce un dominio absoluto sobre todo. Número 2, la estabilidad en medio de la tormenta. El Salmo 93 hace referencia a los ríos y a las olas que se agitan, pero subraya que Dios es más poderoso y firme que cualquier tsunami. En el Nuevo Testamento encontramos el relato de Jesús calmando un tsunami. La tormenta en el mar. Como se narra en Marcos 4, 35 al 41 y Mateo 8, 23 al 27, donde mencionan que era una tormenta cual nunca habían visto. Esto ilustra la autoridad de Jesús sobre los elementos naturales y su capacidad para brindar paz y estabilidad, incluso en medio de la adversidad. Número 3. La eternidad de Dios y su palabra. En el Salmo 93 se destaca la eternidad de Dios. En el Nuevo Testamento vemos cómo Jesús y sus enseñanzas también enfatizan la eternidad. Por ejemplo, en Mateo 24, 35, Jesús dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto refleja la idea de la permanencia y la durabilidad de la palabra de Dios en concordancia con el mensaje del Salmo 93. Número 4. La santidad del templo y del corazón. El Salmo 93 menciona la santidad que conviene a la casa de Dios. En el Nuevo Testamento se amplía el concepto de santidad para incluir no solo un lugar físico, sino también el corazón y la vida del creyente. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto conecta la idea de santidad con la presencia del Espíritu Santo en los seguidores de Cristo. Finalmente, la número 5, el reino eterno de Cristo. El Salmo 93 habla de la firmeza del trono de Dios. En el Nuevo Testamento se revela que el reino de Dios es estable y eterno. Apocalipsis 11:15 declara: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Esto refleja la promesa de un reino inquebrantable bajo el gobierno de Cristo. En conjunto, estos paralelismos temáticos entre el Salmo 93 y el Nuevo Testamento resaltan la continuidad de las verdades espirituales a lo largo de las Escrituras, destacando la majestuosidad, la soberanía y el poder de Dios a través de Cristo en la soberanía y el poder de Dios a través de Cristo en la redención y la salvación. Esto, repito, resalta en conjunto estos paralelismos temáticos entre el Salmo 93 y el Nuevo Testamento mencionados
resaltan la continuidad de las verdades espirituales a lo largo de las Escrituras, destacando la majestuosidad, la soberanía y el poder de Dios a través de Cristo en la redención y la salvación. Antes de cerrar este estudio y siendo este Salmo 93, uno de los salmos mayormente relacionados en contraposición con el extremo de la ciencia, malmente enfocado. Porque es importante señalar que estas lecciones son aplicables a la fe cristiana en general y no se centran específicamente en defenderse contra ataques tecnológicos o científicos. Sin embargo, al abrazar estas lecciones, los creyentes pueden encontrar fortaleza y sabiduría para enfrentar los desafíos de la era moderna y abordar asuntos relacionados con la ciencia y la tecnología desde una perspectiva informada y fundamentada en la fe cristiana. Número 2, es importante recordar que los paralelismos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento son interpretaciones teológicas y pueden variar según las tradiciones y enseñanzas específicas. El análisis de este salmo se enriquece cuando se consideran estos contextos y conexiones. Amigo, ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Vamos a orar. Dios nuestro y Señor Jesucristo, gracias por el Salmo 93. 5 versículos nada más. Pero qué poder hay en estos 5 versículos. Gracias, Señor, porque una vez más podemos confirmar por medio de su palabra lo que recientemente la ciencia está descubriendo. Así podemos, oh Señor, dejar claro que antes que toda ciencia existiera, ya Dios lo era. Gracias, Padre. Porque antes que existiera el número 1, ya usted existía. Gracias, Señor. Porque una vez más podemos confirmar que no son las fuerzas de la naturaleza los que sostienen el universo inmovible, sino sin lugar a duda es el poder de su creador. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y les deseo que pasen un feliz día. Los espero mañana para estudiar el Salmo 94. Síganos en las redes sociales. Gracias por suscribirse. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y Seminario TISO. Recordándoles que somos mucho más que cursos, clases y seminarios privados. Estamos en las redes sociales. Agradecemos su apoyo. Bendiciones.